En este video presentamos la herramienta para la evaluación de la calidad del registro en la historia clínica y adherencia a guías de práctica clínica desarrollada en Excel. A lo largo del video, exploraremos sus principales funcionalidades, cómo se configura, cómo se diligencia una evaluación y cómo se consultan los resultados. También compartiremos algunas recomendaciones para asegurar su correcto funcionamiento y un uso efectivo. Comencemos. Requisitos fundamentales. Requiere Excel para Windows. Se debe habilitar las macros. No es compatible con Mac ni con Excel Online. Su sistema debe usar el separador decimal coma. Se pueden crear hasta 15 secciones que agrupen preguntas por cada evaluación. El número máximo de preguntas a crear por cada evaluación es de 54. El sistema usa ponderación para calcular la calificación. Este cálculo requiere configuración técnica. No se incluyen preguntas preestablecidas. Incluye un único informe gráfico gerencial que se encuentra disponible por defecto en la herramienta. La herramienta cuenta con la opción Compatibilidad, que verifica si la configuración regional de su equipo es compatible. Esta validación revisa dos aspectos fundamentales: el formato de fecha y que el separador decimal debe ser coma. Se recomienda realizar esta validación antes de iniciar cualquier evaluación para evitar errores. Desde el módulo de parametrización ingrese a la opción de prestador. Registre el nombre y datos de identificación del prestador. El nombre se reflejará en el encabezado de la herramienta y los informes. Cree las sedes del prestador y asocie los servicios a cada sede. Desde la parametrización ingrese a la opción de periodos de evaluación. Este campo es obligatorio, ya que la herramienta no agrupa ni analiza información con base en fechas, sino con base en el campo periodo. De esta forma se busca evitar errores por formato o ingreso de fechas incorrectas, y permitir una mayor flexibilidad en la forma como cada institución define sus ciclos de evaluación. Ingrese a la opción Servicios del módulo de parametrización. Un servicio, en este contexto, es cualquier tipo de atención o consulta ofrecida por el prestador de salud, donde se genera historia clínica, tales como consulta médica general, consulta médica especializada, consulta de enfermería, etc. Ahora, pasamos a la opción Crear programas. En este espacio es posible definir los programas de salud que hacen parte de un servicio clínico específico, con el objetivo de evaluar la calidad del registro médico en contextos más concretos. Por ejemplo, dentro del servicio Consulta Externa General, se pueden crear programas como maternidad, crecimiento y desarrollo, hipertensión o diabetes. La opción Crear clientes o aseguradoras resulta útil cuando se requiere generar informes por aseguradora o cliente, por ejemplo, durante auditorías o visitas. La herramienta incluye por defecto el listado de EPS vigentes a la fecha de emisión de la aplicación. Ajuste este listado según las necesidades y la realidad de la institución. La herramienta permite configurar las escalas de calificación que se utilizarán en las evaluaciones. Existen tres tipos principales de escalas: numérica, binaria y cualitativa. Cada tipo de evaluación, ya sea evaluación de calidad de historia clínica o adherencia a guías, debe tener asociada una escala de evaluación. Escala numérica. Permite asignar valores enteros dentro de un rango. Tenga en cuenta que el valor mínimo puede ser 0 y el máximo 10. Es ideal cuando se desea reflejar el grado de cumplimiento con mayor detalle y precisión. Por ejemplo, si un criterio se cumple completamente, se puede asignar un 5. Si el cumplimiento es parcial, podría recibir un 3, y si no se cumple, un 0. En la imagen del ejemplo se ilustra cómo se califica con este tipo de escala. Escala binaria. Solo admite dos opciones: cumple o no cumple, 1 o 0. Es útil cuando se requiere un criterio objetivo, sin valores intermedios. En la imagen del ejemplo se ilustra cómo se califica con este tipo de escala. La escala cualitativa permite definir respuestas descriptivas, asignando a cada una un valor numérico. Por ejemplo, cumple, 5 puntos. Cumple parcialmente, 3 puntos. No cumple, 0 puntos. No aplica, 5 puntos. Veamos cómo afecta la calificación no aplica en evaluaciones con ponderación. En nuestro ejemplo, tenemos 5 preguntas con pesos diferentes. Ahora, según cómo tratemos ese no aplica, el resultado cambia bastante. Caso A, si le damos el valor máximo, el resultado final es 70%. Caso B, si lo ponemos como 0, el resultado baja al 55%. Esos son 15 puntos menos, una caída del 21% relativo. Caso C, si lo excluimos y redistribuimos los pesos, el puntaje queda en 64,7%, es decir, 5,3 puntos menos que en el caso A. En resumen, dar 0 a un no aplica castiga mucho el resultado, excluirlo castiga menos, pero complica el cálculo, y darle el valor máximo evita distorsiones y es más sencillo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, redistribuir ponderaciones no siempre es fácil. Requiere cálculos específicos para cada evaluación, y si hay varios no aplica, se complica demasiado. Segundo, la redistribución no siempre es pareja.
Algunas preguntas pueden ganar más peso que otras, y eso influye en el resultado. Tercero, aunque excluir reduce el impacto respecto a poner 0, sigue bajando el puntaje frente a asignar el valor máximo. Y cuarto, más cálculos implican más tiempo, más carga al sistema y más riesgo de bloqueos o fallos. Por eso, en la práctica, sugerimos asignar el valor máximo al no aplica ya que es la forma más simple y consistente de evitar distorsiones. El manejo sugerido en esta herramienta es una decisión de diseño definida de forma permanente. Y no es posible modificar este comportamiento en la herramienta, para que lo tenga en cuenta si desea usar opción de respuesta tipo no aplica. Valide si la metodología utilizada en su institución es compatible con este enfoque. Los niveles de aceptación clasifican el resultado de cada evaluación según el porcentaje total obtenido. No es obligatorio usarlos, pero ayudan a interpretar los resultados de forma cualitativa. Las categorías excelente, bueno, aceptable e inaceptable son fijas en la herramienta. Lo que sí puede personalizar son los valores porcentuales que las definen. Cada tipo de evaluación puede tener su propia escala, que se aplica automáticamente al calcular el resultado final. En la opción Tipos de identificación podrá crear, modificar o eliminar los tipos de documentos que la herramienta usará para registrar pacientes o usuarios evaluados. Puede adaptar el listado a las categorías válidas en su institución. La opción Evaluador permite registrar al personal encargado de realizar las evaluaciones. En el formulario podrá ingresar datos como nombre, tipo y número de identificación, y profesión. Cada evaluador quedará disponible en la herramienta para ser seleccionado al momento de realizar una evaluación. La opción Evaluados permite registrar a las personas que serán objeto de la evaluación de calidad de la historia clínica. En el formulario se ingresan datos como nombre, tipo y número de identificación, y profesión. Una vez registrados, los evaluados estarán disponibles para ser seleccionados al momento de aplicar la evaluación. La herramienta oculta por defecto las pestañas de Excel para ofrecer una experiencia más sencilla. Si lo prefiere, puede habilitarlas con el botón Habilitar pestañas para explorar libremente el contenido. Además, con el botón Información de la aplicación podrá ver los datos de identificación del usuario o institución, así como detalles de la versión, condiciones de uso, limitaciones técnicas y contactos para soporte. La evaluación de historia clínica se organiza en secciones, que son grupos temáticos de preguntas como anamnesis, diagnóstico o plan terapéutico, y dentro de cada sección, preguntas específicas. Siempre debe haber al menos una sección para poder agregar preguntas. Se puede crear un máximo de 15 secciones. Al crear una sección, ingrese su nombre y su ponderación, que es el peso que tendrá en el resultado final. Entre todas las secciones con ponderación deben sumar exactamente el 100%. También puede crear secciones sin ponderación, que se califican pero no afectan la nota final. Una vez creadas las secciones, es momento de agregar las preguntas que evaluarán el diligenciamiento de cada parte de la historia clínica. Cada pregunta se debe asociar a una sección y puede tener ponderación o no, según si influye en el puntaje final. Se puede crear un máximo de 54 preguntas. Recuerde, la suma de todas las ponderaciones de las preguntas dentro de una sección debe ser igual al 100% de esa sección. Cada pregunta dentro de una sección debe tener una ponderación que sumada llegue al 100%. Si su evaluación no asigna ponderación a las preguntas, es decir, todas tienen el mismo peso, usted mismo puede calcularlo dividiendo el 100% entre el número total de preguntas. El estado de secciones muestra cuántas preguntas tiene cada sección, su porcentaje asignado y pendiente, y si está completa o incompleta. Si la ponderación no es 100%, la evaluación no tendrá calificación. El primer paso para evaluar adherencia a guía de práctica clínica o la calidad asistencial es definir claramente su nombre. En el formulario, simplemente ingrese el nombre de la guía o historia clínica que desea evaluar y seleccione la opción Crear guía. La evaluación de una guía de práctica clínica se organiza en secciones. Cada sección agrupa preguntas específicas que abordan temas relevantes para la guía. Antes de crear una sección, es necesario seleccionar la guía a la cual se asociará, para que cada sección esté claramente vinculada y estructurada dentro del proceso de evaluación. Siempre debe haber al menos una sección creada para poder organizar las preguntas de manera coherente y facilitar la evaluación. Se pueden crear máximo 15 secciones para cada guía. Una vez creadas las secciones, es momento de agregar las preguntas que evaluarán cada aspecto de la guía de práctica clínica. Cada pregunta debe asociarse a una sección específica y puede tener ponderación, es decir, un valor que influye en el puntaje final de la evaluación, o puede ser sin ponderación si solo se desea que la pregunta sea informativa. La herramienta permite crear hasta 54 preguntas distribuidas en un máximo de 15 secciones. Es importante recordar que la suma de las ponderaciones de todas las preguntas dentro de una sección debe ser exactamente 100%. Esto asegura que cada sección tenga un peso adecuado en la calificación general. Si todas las preguntas tienen igual importancia, la ponderación se puede distribuir uniformemente. Por ejemplo, si una sección tiene 5 preguntas, cada una podría tener una ponderación de 20. Sin embargo, si alguna pregunta es más relevante, se puede asignar un valor mayor, siempre respetando que la suma total sea 100%.
Esta herramienta incluye un módulo para definir el tamaño de muestra en la evaluación de historias clínica, paso clave para que los resultados sean representativos, válidos y útiles en la toma de decisiones. Funciona como una calculadora, debe ingresar información básica y el sistema devuelve el tamaño de muestra recomendado. Parte del principio de que el usuario ya conoce fundamentos de estadística para interpretar estos resultados y conceptos tales como población, nivel de confianza, AQL o límites de aceptación, entre otros. Esta función no busca reemplazar un análisis estadístico realizado por un profesional, pero sí, brindar un soporte para sustentar técnicamente la decisión del tamaño muestral. Veamos cómo funciona. Incluye dos metodologías ampliamente utilizadas en auditoría clínica. La tabla militar estándar, ideal para procesos rápidos y estandarizados. Y el cálculo para población finita, pensado para lograr mayor precisión estadística. En ambas metodologías, existe la opción de que la institución defina un mínimo de historias clínicas a evaluar por profesional. La herramienta calcula automáticamente ese valor y lo compara con el tamaño de muestra obtenido por la metodología seleccionada, para orientarle sobre cuál debería ser el tamaño de muestra a aplicar. Finalmente, la herramienta integra un indicador de cobertura, que muestra el avance de la evaluación respecto a la muestra calculada. Este indicador es una guía inicial, pero el usuario debe validar el estado real apoyándose en los reportes que genera la herramienta. La evaluación de la calidad del registro en historia clínica permite verificar que la información esté documentada de forma completa, clara y conforme a los estándares establecidos. Para este tipo de evaluación, la estructura suele ser estándar para todas las historias clínicas revisadas, lo que garantiza que todos los profesionales y sus registros sean evaluados con los mismos criterios que la institución haya definido. Ahora bien, para registrar la evaluación, desde la pantalla principal, se accede a esta funcionalidad seleccionando la opción de evaluación de historia clínica. El formulario está organizado en 4 pestañas: datos de la evaluación, datos del paciente, evaluación de calidad y evaluación de adherencia a guías. Esta última solo se habilita si se activa la opción correspondiente, y permite aprovechar la revisión de una historia para evaluar la adherencia a una guía de práctica clínica, evitando registrar 2 veces la información de identificación. Además de registrar nuevas evaluaciones, la herramienta permite modificar las ya guardadas para corregir datos o ajustar la calificación cuando sea necesario. Para ello, se localiza el registro requerido y se actualiza la información según la necesidad. Es importante tener en cuenta que estos cambios no son reversibles. En ocasiones, es necesario eliminar por completo una evaluación previamente registrada. Esta funcionalidad permite retirar del sistema aquellas evaluaciones creadas por error o que ya no deben formar parte del análisis. La eliminación no es reversible, afecta la numeración de todos los registros posteriores, ya que se renumeran, y no deja rastro en el historial, lo que debe tenerse en cuenta por razones de trazabilidad. Esta funcionalidad es más flexible al permitir crear múltiples guías o protocolos, los cuales se permiten realizar evaluaciones distintas según la necesidad. Por ejemplo, puede crear evaluaciones con preguntas diferentes para cada guía o protocolo evaluado. De esta forma puede realizar diferentes procesos de evaluación sin perder orden ni comparabilidad en los resultados. Una vez haya creado las guías, secciones y preguntas, acceda a esta funcionalidad seleccionando la opción de evaluación de adherencia a guías de práctica clínica. El formulario está organizado en 3 secciones: datos de la evaluación, datos del paciente y evaluación de adherencia a guías. Seleccione la guía a evaluar y se cargarán las preguntas correspondientes. Evalúe las preguntas y guarde la evaluación. Además de registrar nuevas evaluaciones, la herramienta permite actualizar evaluaciones ya guardadas, ya sea para corregir información o ajustar la calificación según cambios detectados en la revisión. El proceso consiste en localizar la evaluación y realizar las modificaciones necesarias. Estos cambios no son reversibles, por lo que se recomienda aplicarlos solo cuando sean indispensables. En ocasiones, es necesario eliminar por completo una evaluación de adherencia a guías previamente registrada. Esta funcionalidad permite eliminar aquellas evaluaciones creadas por error o que ya no deban incluirse en el análisis. La eliminación no es reversible, afecta la numeración de todos los registros posteriores, ya que se renumeran, y no deja registro en el historial, por lo que debe considerarse su impacto en la trazabilidad. Las funcionalidades de consulta y visualización de resultados que veremos para la evaluación de historia clínica aplican de la misma forma para la evaluación de adherencia a guías de práctica clínica o calidad asistencial. Por lo tanto, aunque la demostración se basa en historia clínica, las opciones y el funcionamiento son equivalentes en ambas evaluaciones. Esta funcionalidad le permite revisar la información completa de una evaluación registrada. La información se organiza de forma clara, para que sea fácil identificar la calificación de cada criterio evaluado y analizar el desempeño. Si se requiere conservar el informe o compartirlo, la consulta puede exportarse tanto en Excel como en PDF.
Esta opción presenta el resultado consolidado de la evaluación, agrupado por cada sección de la historia clínica. Esto le permite identificar cuáles áreas o secciones cumplen con los estándares y en cuáles existen oportunidades de mejora, ya que cada sección agrupa preguntas relacionadas con un mismo tema. Los resultados pueden filtrarse por distintos criterios, facilitando el análisis por periodos, sedes, servicios, aseguradoras o profesionales. Además, pueden exportarse a Excel o PDF para un análisis más detallado, permitiendo trabajar la información de forma más flexible y precisa. La opción de resultado general ofrece una visión del desempeño en cada evaluación registrada. Permite conocer de forma rápida la calificación final obtenida, ya sea por sede, periodo, programa, profesional u otros criterios. La información se presenta en un listado con cada evaluación y su puntaje global. Además, calcula de manera automática el promedio de las calificaciones visibles en pantalla, lo que facilita identificar tendencias. Estos resultados pueden exportarse a Excel o PDF para análisis más detallados o para integrarlos en reportes institucionales. La opción Exportar tabla de datos permite generar una copia de la información registrada, ya sea para análisis según la necesidad o como respaldo de información. Cada fila representa una historia clínica evaluada y cada columna corresponde a una pregunta del formulario. El archivo exportado incluye 2 hojas. La hoja B de respuestas, con todos los registros y campos utilizados en las evaluaciones. Y la hoja diccionario HCL, que describe en detalle el significado de cada columna para facilitar la interpretación de los datos. De esta manera, la información queda lista para ser utilizada en análisis complementarios, manteniendo la estructura y el contexto de cada registro. Tenga en cuenta que la herramienta incluye un único informe gráfico gerencial que muestra de forma visual el promedio de calificaciones por sede y periodo, lo que facilita identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones. Dado que la información podría generar muchos tipos de gráficos, se ha definido este como el predefinido, ya que ofrece una visión global de los resultados. El informe incorpora filtros interactivos para segmentar por variables como periodo, sede, profesional evaluado, aseguradora, programa o servicio, actualizando la visualización en tiempo real. Para aprovechar mejor esta funcionalidad, el usuario debe estar familiarizado con conceptos básicos de tablas y gráficos dinámicos en Excel. Esta funcionalidad permite exportar una tabla dinámica preconfigurada para que el usuario genere sus propios informes y gráficos personalizados. La herramienta incluye 2 tablas dinámicas, una para evaluaciones de historia clínica y otra para adherencia a guías de práctica clínica, desde las que es posible filtrar, resumir y visualizar la información según las necesidades. Dado que a partir de estos datos podrían generarse cientos de gráficos y reportes, se optó por ofrecer una única tabla dinámica flexible como base, en lugar de múltiples informes prediseñados. Esto permite que cada institución extraiga la información que le interesa y la presente en el formato que prefiere. Por seguridad y para mantener el correcto funcionamiento de la herramienta, se sugiere duplicar esta hoja en un libro aparte antes de realizar modificaciones o crear nuevos análisis. Si la hoja se modifica directamente en el libro de trabajo, se verá afectado el informe gráfico gerencial. Los usuarios con experiencia en tablas dinámicas pueden modificar la hoja original bajo su propio criterio, asumiendo la responsabilidad por los cambios realizados. En caso de alteraciones que afecten el funcionamiento, no se ofrece soporte técnico para su recuperación. Para aprovechar esta funcionalidad, es necesario contar con conocimientos básicos en el manejo de tablas dinámicas en Excel. El instructivo incluye una guía paso a paso para realizar la copia y trabajar de forma segura sin afectar el archivo original. Con esta herramienta, las evaluaciones de calidad del registro en historia clínica y la adherencia a guías de práctica clínica se convierten en información clara, ordenada y lista para impulsar decisiones basadas en datos. Gracias por acompañarnos en este recorrido.